Buenas noches con todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Judy Contreras y les doy la bienvenida en nombre de DMC al taller gratuito Modelado de Tópico utilizando NLP y librería NLTK, donde tendremos como ponente a César Quesada, quien es jefe de inteligencia comercial en DMC. Y junto a él vamos a presentarles esta charla donde también podrán encontrar un sorteo al finalizar. Les comento de qué se trata el sorteo. Consiste en una beca completa en el curso de Text Mining. Estén conectados que no se pueden perder esta gran oportunidad. Para continuar, quisiera comentarles acerca de DMC. ¿Quiénes somos? Somos una empresa dedicada a la consultoría y capacitación en temas de análisis de datos. Contamos con más de 13 años de experiencia en el mercado peruano y asimismo contamos con más de 10.000 profesionales capacitados que han seguido creciendo profesionalmente con nosotros. También son más de 100 empresas que han confiado en nosotros y han recibido nuestra asesoría de manera constante. Adicional a ello, contamos con un staff de más de 80 expertos en temas de analítica, quienes trabajan en las empresas más importantes del país. Puedes encontrar más de 35 tipos de especializaciones con temas de BI, Data Science, Machine Learning, entre otras. Y por último, quisiera comentarles que somos el organizador del evento más importante de analítica, que se llama el Big Data Analytics, donde se reúnen profesionales de empresas líderes en temas de Big Data y Analytics. Ahora a continuación voy a presentarles cuáles son las ventajas de estudiar en DMC. Bueno, para iniciarles, comentarles que nuestras clases son 100% en vivo, lo cual te va a permitir interactuar con tus compañeros y también con nuestro docente. Durante el desarrollo de tus clases, siempre vas a contar con el apoyo de un asesor académico y adicionalmente cualquier problema que tengas vas a tener apoyo del soporte técnico. Tendrás acceso a nuestra plataforma e-learning, donde podrás encontrar todo el material complementario a tus estudios. Es decir, todas las sesiones van a quedar grabadas y podrás repasar las veces que tú quieras. Finalmente, dentro de la metodología de clases se van a desarrollar casos reales para ponerlo a prueba en tu proyecto final. Y también siempre vas a contar con el soporte técnico, como lo mencionamos en primera instancia, y también tendrás acceso a máquinas virtuales en caso de ser necesario. Antes de dar paso a nuestro ponente, voy a comentarles acerca de la dinámica del día de hoy. Bueno, empezamos desarrollando el contenido de nuestra charla. Luego, nuestro ponente César va a responder todas las consultas que tengan a través de nuestro chat vía Zoom. A los que nos estén viendo desde Facebook, por favor, se les pide que ingresen por Zoom para poder conocer sus dudas y también para que se registren y participen por el sorteo de la beca que estamos sorteando el día de hoy, que recuerden que es el curso Text Mining. Bueno, ahora quiero darle paso a nuestro ponente César, que está acá con nosotros. Buenas noches, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya eres coanfitrión? Hola Judith, buenas noches con todos. Un gusto estar acá con ustedes. Ahí, te dejo compartir la pantalla. Sí, por favor, a ver. Si me confirman a ver si se puede ver. Sí, sí, se puede ver. Ya, genial. Bienvenidos chicos a este taller, ¿no? Sobre text mining. Voy a empezar primero que nada pues agradeciendo a DMC por darme la oportunidad de presentar este tema. A todos igual que quieran hacerme alguna consulta, lo pueden hacer a través del chat. ¿Sí? Y al final voy a responder sus consultas, ¿ya? Un poco para que sepan de mí, mi nombre es César Quesada, yo soy ingeniero estadístico de profesión. He desarrollado bastantes temas a nivel pues de temas de retail, temas
de marketing, investigación de mercados, he visto todo lo que son análisis de tendencias, forecasting. Me comencé a meter más en temas de ciencia de datos con estos programas R, Python. He hecho algunos proyectos, por no decir varios, en temas enfocados netamente a text mining y su puesta en producción. Es un tema muy interesante, ¿no? Yo más o menos ya un poco más de 12 años viendo todo este tipo de proyectos y actualmente estoy como jefe de inteligencia comercial en DMC. Igual, si por ahí quieren algún tema, yo suelo difundir algunas cosas a nivel de código, ¿no? En alguna de mis redes, ahí les dejo pues mi GitHub, mi página web, mi LinkedIn, donde a veces subo algunos temas, ¿ya? Y incluso van a encontrar algún material de text mining que hemos venido a hablar hoy, ¿ya? Para entrar un poco, por ahí me dice que llevaron algunos cursos conmigo, genial, perfecto, ¿no? Para entrar un poco, chicos, se podría decir en materia del text mining, a mí siempre me gusta presentar esta lámina, ¿ya? Porque habla un poco de lo que sucede en el Internet, ¿ya? Esta es una página, pues, de estadista. De repente, si alguno de ustedes lo han leído, esta página es muy buena, ¿ya? A nivel de KPIs, ¿no? Y esto de acá, pues, es una actualización, ¿ya? De lo que sucede, pues, en Internet en un minuto. Y cuando hablamos de Internet en un minuto, ya estamos hablando de todo lo que son redes, todo lo que son, pues, más conexiones entre nosotros, ¿no? Aquí hablamos ya de Twitter, estamos hablando de TikTok, estamos hablando, pues, de YouTube, de Facebook, donde existe, como ustedes pueden ver, mucha información que circula a través de estas redes y del Internet, ¿ya? Hablando netamente de información utilizable, se dice pues que la información estructurada, ¿no? Hablando de data estructurada, pues estamos hablando de data pues que está en una tablita, en un Excel, variables como género, edad, estado social, ingresos, ¿no? Que fácilmente es manipulable a través de código para análisis. Esa data, por ejemplo, está a nivel de todo el Internet solo en un 20%. ¿Ya? El 80% prácticamente está en otro tipo de formatos, ¿no? Unos formatos que son más complejos de entender. Por acá seguro deben haber varios que ya han manejado, pues, data no estructurada, data semiestructurada, ¿no? Semiestructurada, por ejemplo, estamos hablando de formatos JSON, data no estructurada, y estamos hablando, pues, prácticamente de archivos de texto, archivos de audio. Y ahí comienza a aparecer, pues, estas tecnologías que nos ayudan a controlar y sacarle provecho a este tipo de datos no estructurados, ¿ya? Vean la inmensidad de información que tenemos en un minuto de tráfico en Internet y cuánta información nos estamos perdiendo si no sabemos analizarlo. ¿Está bien? ¿Ya? De eso, pues, trata un poco el text mining. ¿Cómo podemos analizar toda esta data que está en Internet? ¿Ya? Entonces, con esa breve introducción, me parece que ya todos estamos claros de que actualmente vivimos en una sociedad del dato, ¿no? O sea, existe datos por todos lados, no solo a nivel estructurado, hay que sacarnos de la cabeza que todo está, pues, en una hoja de Excel, en un archivo SQL, en un archivo Oracle, en un archivo SPSS. ¿Ya? Hay data no estructurada que está en formato, pues, de video, de audio, de sonido, de texto, ¿ya? Y nosotros, pues, tenemos que analizarla como científicos de datos, tenemos que tener herramientas para hacer eso. Vivimos en la sociedad del dato, ya. El dato es el nuevo petróleo, ¿no? Ya habrán escuchado eso muchas veces. Ya, el que tiene el dato, pues, controla o tiene el poder de la información, también es una frase muy conocida, pero no es solo tener el dato, sino también saber analizarlo, ¿ya? Acá todos tenemos que hacernos esta pregunta. Si los datos son el nuevo petróleo, pues necesitamos refinerías de datos, necesitamos gente que nos analice, gente que saque provecho a esos datos, ¿ya? Y aquí ya comenzamos a hablar de los famosos científicos de datos o de la ciencia de datos, ¿ya? Comenzamos a entrar cada vez más a este apasionante mundo de la ciencia de datos, ¿ya? Ahora, hablar de ciencia de datos ya es un webinar aparte,
porque la ciencia de datos pues, es un campo muy multidisciplinario. Entiendo que si están aquí interesados en text mining, deben tener ciertas nociones de ciencia de datos. Ya deben saber que los científicos de datos somos los que cogemos esta data que está en cualquier formato y la podemos analizar, podemos predecir, podemos sacar insight de valor. ¿Está bien? Y para eso, pues, no solo nos basta nuestro conocimiento que hemos adquirido, también tenemos que tener muchas cosas a nivel de conocimiento. Tenemos que conocer temas de matemática, temas de estadística, tenemos que conocer temas de programación. Ustedes pueden conocer muy bien muchos modelos, algoritmos estadísticos, matemáticos, pero si no los ponen pues en producción o logran hacer un flujo en línea, prácticamente su algoritmo no va a ser de mucha ayuda para el negocio. ¿Está bien? Entonces, es la importancia de la ciencia de datos, es la importancia de los científicos de datos, que tenemos que tener el control de este tipo de información. Y para seguir entrando más, escarbando, hay que saber qué es lo que un científico de datos puede modelar, ¿no? Aquí, dense cuenta que nosotros estamos hablando, voy a anotarlo por acá. Dibujito así. Ya, tenemos tres grandes ramas a nivel de la ciencia de datos, ¿no? Los métodos supervisados, los métodos no supervisados, ¿ya? Y la parte de Reinforced Learning. ¿Está bien? ¿Dónde entra a tallar el text mining? El text mining entra a tallar en estos tres grupos, ¿ya? Existen muchos modelos, mucha algoritmia que se puede hacer a nivel de no supervisada, ¿no? De clusterización, de segmentación de textos, que es justo el webinar que hemos venido a presentar ahora, ¿no? También tenemos mucha algoritmia de métodos supervisados, de predicciones, que atañe también a la parte de texto, ¿ya? Y también tenemos mucho aprendizaje por refuerzo que viene de texto, ¿ya? Existen muchas IAs, pues, que están actualmente en la web, ¿ya? Incluso se habla de este famoso chat GPT, ya que está dando la hora, ¿ya? Y prácticamente está aprendiendo, ¿no? Con cada pregunta que le hacemos. Ya dense cuenta que no es gratis eso. Nosotros mismos estamos entrenando a ese tipo de IAs, ¿ya? Pero estas tres grandes ramas del Machine Learning, pues también se pueden realizar a nivel de algoritmos en la parte del text mining. Entonces, si hablamos de que el text mining es una parte del Machine Learning, si nosotros estamos hablando de que el text mining pues tiene algoritmia que nos permite hacer segmentaciones, predicciones y mejorar modelos en base a algoritmos preentrenados, hay que entender también en qué parte de toda esta burbuja de la inteligencia artificial entra la parte del text mining, ¿ya? Obviamente el text mining, y cuando hablamos de text mining hay que hablar también de NLP, ¿ya? Entra en el terreno de la ciencia de datos, como lo estábamos diciendo, ¿ya? ¿Dónde entra a tallar? Entra a tallar mucho en técnicas de Machine Learning, porque se puede hacer los algoritmos tanto para predecir como para segmentar, como para reforzar. También entra a tallar mucho en Deep Learning, porque se puede hacer muchos algoritmos de text mining con este tipo de metodologías, ¿ya? Y todo esto está a nivel de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos hablando que todo esto pues entra dentro o es parte de las labores de los científicos de datos, ¿ya? Pero prácticamente el text mining entra en cada una de estas burbujas apoyado con otro tipo de disciplina, ¿ya? Para entender lo que podemos hacer o cómo podemos hacer que una máquina entienda los textos, tenemos que relacionar todo lo que es la ciencia de datos con la lingüística, ¿ya? Y a los que no nos gusta pues escribir, entonces está mal la línea que estamos escogiendo de analizar textos, ¿ya? Porque cuando analizamos textos hay que tener claro los términos lingüísticos, cómo es la comunidad idiomática de un país que queremos analizar, entender las jergas, entender pues las resúmenes lingüísticos, entender contextos, ¿ya? Entender también semántica, morfología, todo eso
que se ve pues en la parte lingüística, se tiene que tener relación con la parte de la ciencia de datos, ¿ya? Y ahí entra a tallar el text mining y el natural language processing, o procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? Es la relación entonces que tiene la disciplina de la lingüística con la disciplina de la inteligencia artificial. Estas dos grandes burbujas se interconectan para hacer algo increíble. ¿Y quién lo va a hacer? Pues lo va a lograr el científico de datos, ¿ya? Y ahora, cuando hablamos de cosas increíbles que se puede hacer con la lingüística y la inteligencia artificial, tenemos que tener en claro que hay dos temas muy grandes que se pueden lograr con esto, ¿no? Estamos hablando de dos procesos, ¿ya? Estamos hablando del NLU y el NLG. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Pues el NLU es Natural Language Understanding, ¿no? El entendimiento del lenguaje natural, ¿ya? Y el NLG es el Natural Language Generation, ¿no? Generar lenguaje natural. Y hay que entender aquí que el generar lenguaje natural, estamos hablando de lenguaje humano, ¿no? Hay que entender la diferencia entre lenguaje natural y lenguaje artificial, ¿no? Obviamente el lenguaje artificial es generado por máquina, ¿no? Y el lenguaje natural, pues, es prácticamente al humano. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos netamente de procesos de lenguaje natural, existen estos dos temas, ¿no? Entender lenguaje humano y generar lenguaje humano. Cuando nosotros entendemos el lenguaje humano, pues hay que usar algoritmia que nos permita lograr ello, ¿no? Algoritmia, pues, de las disciplinas del machine learning, del deep learning y algunas algoritmias de inteligencia artificial. Cuando hablamos de generar lenguaje humano, ya estamos, pues, en otro tipo de disciplina, ¿no? Ya más ligada a la inteligencia artificial, ¿ya? Y parte de eso también tiene que ver, pues, estas tecnologías que están saltando ahora. Entonces, entendido este proceso, ¿no? De cómo se utiliza, pues, la lingüística y la inteligencia artificial para relacionarlo y entender o generar lenguaje natural, hay que comenzar a conocer los conceptos, ¿ya? El NLP, pues, ya les había comentado, es el procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? Algunos lo conocen como PLN o NLP, ya según la traducción, y es el proceso, pues, de combinar a la informática con las ciencias de la información y la lingüística, ¿ya? Es el proceso de automatizar las cosas, ¿no? Obviamente, aquí entra bastante la algoritmia y el software, ¿ya? Un software como qué, como Python, ¿no? Entonces, procesamiento del lenguaje natural es como nosotros podemos hacer que una máquina, pues, que no tiene conciencia, puede entender el texto o puede entender prácticamente la voz humana, ¿no? Y ahí tienen que haber, pues, muchas tecnologías, ¿ya? Aparece la informática, aparecen las ciencias de la computación y la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, eso es el procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué hay que saber aquí? Pues hay que saber algoritmia, ¿no? Netamente estadística, y hay que saber, pues, un software que lo logre. En este caso estamos hablando de Python. Ya Python tiene muchas librerías. El curso que se va a dictar, que voy a dictar de text mining, está basado netamente con Python, ¿ya? Y se van a ver, pues, librerías muy importantes de NLP. ¿Está bien? Entendido eso, pues aquí les dejo algunas aplicaciones, ¿no? Que se puede hacer de NLP, ¿no? Por ejemplo, detección de idiomas, eso es algo muy utilizado, la famosa traducción automática. Ya ahora hay, pues, estos convertidores de idiomáticos, ¿no? En línea. Eso, por ejemplo, es un proceso de NLP. Ya los famosos sistemas conversacionales también, ¿no? Hay un algoritmo por dentro, pero todo funciona en automático. Los famosos modelos de lenguaje. Este chat de GPT es un modelo de lenguaje, ya que generalmente son utilizados para otros fines, ¿ya? Había muchos códigos, por ejemplo, hay un modelo de lenguaje que también es el famoso Optimus, que lo vamos a detallar un poco cómo funciona en el curso, ¿ya? Pero el modelo de lenguaje ya es una aplicación de NLP que nos permite lograr otras aplicaciones,
Ya, ese es su fin, ¿no? Pero todo parte como aplicaciones de NLP. ¿Ya? También tenemos la autocorrección de textos, ¿no? Cuando hablamos por WhatsApp, por ejemplo, es el más conocido de autocorrección de texto, pasar de speech a texto o reconocimiento del habla. ¿Ya? Son algunos ejemplos que se pueden lograr con NLP. ¿Ya? Aquí igual les traigo un casito, ¿no? El Speech Analytics es muy conocido, ¿ya? Porque generalmente no es lo único que logra no es la traducción de la voz a texto, ¿ya? Porque eso obviamente lo podemos sacar de un punto texto, de un Word, pero el beneficio de hacer Speech Analytics es que nosotros podemos capturar también la tonalidad de la voz, ¿ya? Y cuando hablamos de la parte lingüística y la parte idiomática de un determinado lugar, hay que entender también las jergas, ¿no? Los tonos de voz, cómo se dice pues, una frase, para entender si estamos hablando de forma seria, de forma alegre, de forma, pues, de repente con algún nivel de ira, ¿ya? Cosas que un Word frío no nos lo dice, ¿ya? Pero teniendo el audio se puede sacar eso, ¿no? ¿Qué tecnologías aparecen aquí? Obviamente mucho text mining, mucho procesamiento de lenguaje natural, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, entra a tallar bastante algoritmo, no solo matemáticas, sino también de física, ¿ya? Porque la parte de la voz, pues, está básicamente basado en ondas, ¿no? De sonido, ¿ya? Pero todo eso se puede medir, ¿ya? Son aplicaciones de NLP. Y esto nos lleva netamente a entender también qué es el text mining, ¿ya? Y básicamente el text mining es la parte matemática de todo el proceso, ¿no? El proceso, pues, de examinar grandes cantidades de textos, encontrar algún sentido, algún análisis que se puede esconder dentro de la data y que nos sea beneficioso, se puede hacer con text mining. ¿Está bien? Ahora, el text mining es el conjunto entonces de algoritmos que pueden que nos permiten obtener algún análisis, y el procesamiento del lenguaje natural es una forma de lograr ello, ¿no? Es una metodología de análisis. ¿Está bien? Ya. A nivel de text mining, pues estamos hablando ya de aplicaciones más matemáticas, más estadísticas, análisis de similitud, detección de plagio, análisis de sentimientos que se puede hacer de los textos, ¿ya? Es muy interesante analizar el sentimiento de una frase. Hay que tener cuidado con eso, no es solo aplicar el código y ya está, ¿no? Hay mucha limpieza que se tiene que hacer, hay pasos recomendados que hay que seguir para hacer un correcto análisis de sentimientos, ¿ya? Y también algunas aplicaciones como el modelado de tópicos, ¿no? La clasificación de textos, que son cosas parecidas pero no son iguales, también hay que entender eso, pero son algunas aplicaciones que se pueden hacer fácilmente con text mining. Entonces, aclarado estos conceptos, ¿no? Sabemos que el text mining es la forma de sacar información a través del texto. Se utilizan metodologías para lograr ello. Una de ellas, pues, es el NLP, ¿no? Y todo lo que es text mining y NLP están dentro de la parte de lingüística e inteligencia artificial, ¿no? Nos toca ahora entender cómo es que nosotros podemos hacer este análisis. ¿Ya? Hay pasos que se tienen que seguir. ¿Está bien? Esto igual se los dejo aquí. ¿Ya? Esta es la estructura del procesamiento del lenguaje natural. Hay que entender, antes de llegar a los pasos, pues que analizar textos no es fácil, ¿no? Hay niveles que hay que lograr. El nivel fonológico es algo importante, cómo suena una palabra, ¿ya? Se dice que a nivel fonológico pues es lo más simple, porque a nivel del español nada más, ¿no? La H es muda, la B labial suena igual que la V, ya la S suena muy similar a la Z, ¿no? El nivel fonológico pues nos permite algunos errores, ¿ya? Pero mientras más avanzamos a nivel de una estructura lingüística de un determinado lugar, pues el lenguaje se comienza a complejizar, ¿no? Hay un nivel, pues, de la forma de las palabras,
hay que entender también la sintaxis, la semántica, ya a nivel del español nada más. Hay que entender de el sujeto, el predicado, el sustantivo, los adjetivos, para darle un sentido a la oración y no pues solo analizar y procesar por procesar, ¿ya? Este es un ejemplo también muy conocido, ¿no? Nosotros podemos decirle a la máquina, entiende esto de acá, ¿no? Paris Hilton toma café en el Hotel Hilton de París, ¿ya? Para nosotros es muy fácil de entender porque nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cómo funcionan las oraciones de nuestro idioma, ¿ya? Pero para una máquina le es muy complicado diferenciar ciertas cosas, ¿ya? Cómo la máquina sabe que esta parte de acá pues se está refiriendo a un sujeto, ¿no? Y esta parte de acá pues a una persona, ¿no? Y este otro pues se está refiriendo a un edificio, ¿ya? Acá, perdón, ¿no? Como la primera palabra París se refiere a una persona y la última palabra París pues se refiere a un lugar, ¿no? Como les decía, para nosotros es muy sencillo porque ya conocemos nuestro idioma, conocemos pues algunas jergas, tenemos un contexto que está por detrás, ¿ya? Igual, por ejemplo, con la palabra Hilton, ¿no? Sabemos que la primera palabra Hilton es un apellido. En cambio, la siguiente palabra Hilton pues está haciendo referencia a un hotel, ¿no? A un edificio, ¿ya? Estos temas, dense cuenta que hay que saberlo procesar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la máquina pues logre entender estas diferencias? ¿Ya? Hay un proceso que se tiene que hacer, ¿ya? Y esa es pues la naturaleza del NLP. No es tan simple lograr que la máquina pueda entender esto de acá, ¿ya? Y acá sí les quería compartir pues un proceso sugerido, ¿no? El proceso de text mining prácticamente sigue ciertos pasos. Se empieza con una limpieza de texto, hay que quitar palabras que no ayudan, signos de puntuación, tratamiento de términos y documentos. Ya hay que encontrar las unidades básicas cuando queremos analizar textos. ¿Y a qué me refiero con la unidad básica de texto? Pues hay que separarlo en palabras, ¿no? La famosa tokenización. Es un proceso también sugerido. Agarramos todo el texto, nos quedamos solo con las palabras que más nos aportan, ¿ya? Aquí también hay un proceso de limpieza que se tiene que hacer. Hay muchos artículos que no, pues nos ayudan, no nos aportan, ¿ya? También hay que hacer esa limpieza. Luego sigue un proceso de análisis exploratorio, ya teniendo palabras pues claves, palabras que sí nos aportan. Hay que comenzar a hacer algunos gráficos, algunos análisis. Se puede hacer muchas tendencias de textos, palabras claves. Acá entra bastante la famosa técnica de grafos, ¿ya? Que nos permite encontrar algunas relaciones iniciales de los textos. Luego de eso hay que crear nuevas categorías, ¿no? Algunos prácticamente se obvian esta parte. Ya cuando me refiero a crear nuevas categorías es que nosotros tenemos que crear conceptos. No solo basta con encontrar palabras claves, ¿ya? Porque incluso para nosotros una palabra clave o lo que se conoce en text mining como los famosos términos son palabras únicas, ¿ya? Para nosotros un término o unidad pues, de análisis puede ser muy bueno, ¿ya? Es una palabra compuesta, pero para nuestro análisis es necesario mantenerlo junto, ¿ya? Cosas como esas son importantes cuando nosotros hagamos un proceso de text mining, ¿ya? Y eso va a decantar pues, en tener buenas categorías, buenos conceptos, porque los conceptos van a ser esta agrupación de términos, ¿ya? Teniendo claro estos 4 pasos iniciales, ¿ya? Y toda la limpieza, la adecuación de nuestros corpus, ya que estoy siendo algo técnico, porque hay que comenzar a hablar en términos adecuados cuando hacemos proceso de text mining, ¿no? Haciendo estos 4 procesos, ya estamos listos para hacer machine learning y deep learning si es que quisiéramos.
¿Ya? ¿Qué podemos hacer ahí? Como lo decía, mucha clasificación, mucha segmentación, mucho modelamiento predictivo, ¿ya? Y se puede lograr mucho de las aplicaciones que hemos visto a nivel de text mining y NLP. ¿Sí? Entonces, antes ya de pasar a la parte práctica, porque les he presentado, les he traído acá un script que se ha desarrollado, hablemos un poco de topic modeling, ¿no? El topic modeling, pues es un modelo de clasificación, ya a nivel de textos, que nos permite, pues, encontrar tópicos o prácticamente encontrar temas dentro de un gran archivo de texto, ¿ya? Cuando me refiero a encontrar temas, son tópicos o temas, ¿no? O conceptos dentro del texto que están ocultos, ¿ya? Eso nos permite, pues, una agrupación muy interesante porque se pueden encontrar patrones de conversación dentro del texto, ¿ya? A eso se refiere con el modelado de tópicos. ¿Está bien? Y un modelado de tópicos muy conocido y que tiene bastante matemática por detrás es el famoso LDA, ¿ya? Latent Dirichlet Allocation, ¿ya? Y Dirichlet es el nombre por su creador, ¿no? Yo sé que es un poco complicado de entender este nombre y la mayoría lo conoce como LDA, ¿no? El método latente para encontrar temas. ¿Cómo funciona este método? Para resumirlo de forma bien rápida, pues tiene mucha teoría matemática bayesiana por detrás. Ya lo que busca este método es encontrar la probabilidad de que una palabra pertenezca a un tópico u otro, ¿no? Se sacan pequeñas distribuciones de densidad y cada palabra pues tiene una probabilidad asociada de ocurrencia dentro del mismo tópico que estamos generando y también una ocurrencia dentro del tópico, pero tenemos la probabilidad si va a volver a aparecer antes o si va a volver a aparecer después dentro de la misma cadena de palabras. ¿Ya? ¿Esto que nos permite? Pues nos permite generar conceptos, nos permite generar importancia de cada variable dentro del tópico y de esta manera pues encontrar temas que se hablan dentro del texto. ¿Ya? Es un modelo matemático, sí se utiliza bastante estadística acá, sí también, sobre todo la estadística bayesiana, ¿ya? Pero esa es la parte, pues, más matemática. Igual esto de acá se va a ahondar en mayor profundidad en el curso, pero el objetivo general de esto, como les digo, es, pues, encontrar temas de conversación, ¿ya? Y un tema, por ejemplo, donde se puede utilizar esto de acá y es muy útil, es prácticamente en el análisis de comentarios de Facebook, ¿ya? Y ese es el caso práctico que les he traído acá, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? Pues prácticamente tenemos una página web, en esta de acá pues es la página de un banco, ya hacen una publicación y prácticamente los comentarios comienzan a fluir. ¿Ya? Obviamente el text mining va a ser muy potente mientras se tenga grandes cantidades de datos, grandes cantidades de comentarios para poder analizar, ¿ya? Y funciona mucho como las páginas muy conocidas acá de Perú, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la página de las telefonías, la página pues de las cadenas de retail, ¿no? Tenemos una, por ejemplo, la página de una empresa telefónica, donde todos comienzan pues a quejarse, ¿no? Que se les cae su servicio, ya sin decir nombres, claro, ¿ya? Pero vean la importancia que es que nos permite pues este tipo de modelos para poder analizar sobre qué se habla en estos comentarios, ¿ya? Sin la necesidad de leer uno por uno, ¿ya? Ahí se ve una aplicación clara de un análisis de tópicos. ¿Está bien? Entonces, esta es una aplicación muy buena de un análisis de tópicos, ¿ya? ¿Cómo lo podemos ver? Esto, por ejemplo, está en la parte inicial. Este es mi GitHub, ¿ya?
Aquí, como les dije, ustedes pueden encontrar bastantes código libre, ¿no? Y el que les quería mostrar esta parte de acá, ¿no? De Topic Modeling, ¿ya? Vamos a medir un poco la predicción de generar tópicos importantes, ¿no? Hay que descubrir temáticas en los comentarios de Facebook. Esto de acá está netamente basado con código en Python. Y lo que atañe aquí es el proceso que les expliqué, ¿no? O sea, hay que hacer una carga inicial de librerías, ¿ya? La parte de la limpieza, muy importante, ¿no? Remover los signos de puntuación. Hay que conocer un poco acá de programación, sí, no es programación básica. Hay que limpiar un poco los textos, ¿ya? Para darle sentido, quedarnos con las palabras más importantes. Hay una limpieza de stop words. A nivel de stop words, pues hay muchas librerías, ¿no? Hay que saber utilizar stop words. Ya es hacer análisis básicos. Por ejemplo, podemos hacer una nube de palabras, es algo muy conocido. ¿Quién no ha visto una famosa nube de palabras? ¿Ya? Y con la limpieza, el retiro de stop words ya nos permiten ver cosas como estas, ¿no? Acá estamos hablando, por ejemplo, de tarjeta, Citibank, ¿no? Cuenta, ya banco, pero como les digo, es algo inicial. ¿Está bien? Esto de acá se puede mejorar, ¿no? Igual pueden hacer una parte de frecuencias, ya todo esto se ve pues en el curso, y hay que comenzar a entender aquí algunos procesos, ¿no? Por ejemplo, hay palabras que hay que limpiar, se puede mejorar esto. El text mining, chicos, no es un proceso lineal que se avanza, se limpia y luego tienes el modelo. A veces tenemos que estar en la parte del modelo y retroceder nuevamente para mejorarlo, ¿no? O borrar más cosas o recuperar cosas que nos dimos cuenta que eran importantes, ¿ya? Algunas cosas que se pueden añadir acá, se puede hacer mucha similitud de comentarios. Esto de acá es teoría de grafos, ¿no? Aparecen matrices muy conocidas como la matriz de término documento, ¿no? Son cosas que se siguen en todo este proceso de text mining, ¿ya? Y esto de acá nos permite ya sacar algunas cosas interesantes como correlaciones y ver asociaciones a nivel de bigramas. ¿Ya? Y cuando hablo de correlaciones me estoy refiriendo a qué tan relacionadas están una frase con otra frase, ¿no? Eso se puede hacer con text mining, ¿no? Hay que conocer algunas funciones, algo de matemática, algo de código, entender algunas nomenclaturas, ¿no? ¿Qué es la matriz de término documento? ¿Qué son las distancias? ¿Qué distancias están utilizando aquí en estos procesos? Existen muchas distancias, no es solo la distancia euclidia ni la de Mahalanobis, hay distancia de Manhattan, y muchas cosas que se aplican pues para ciertos casos, ¿ya? Con esto, ¿qué podemos lograr? Se pueden lograr esto de acá, algunas visualizaciones importantes, ¿ya? Donde se comienzan a formar ya patrones y contextos, ¿ya? Todo este proceso que ustedes ven aquí es un proceso previo para hacer o para lograr un modelo de tópicos o una clusterización. ¿Está bien? Hay que comenzar a entender patrones, ¿no? Cómo funcionan los textos, y eso nos va a servir de input para hacer un modelo LDA o el modelo que ustedes deseen realizar. ¿Está bien? Teniendo entonces una limpieza general a nivel de retiro de palabras que no aportan. Aquí, por ejemplo, no hemos tocado el tema de stemming, ¿no? Stemming, ¿ya? Y temas de limpieza más profunda, pero el proceso es muy similar. ¿Está bien? Con este proceso previo ya se puede hacer un proceso predictivo, se puede hacer
el descubrimiento de algunas temáticas. Ya hay librerías que se tienen que realizar para poder hacer la limpieza, ¿no? Hay que crear un diccionario adecuado, por ejemplo, para hacer un proceso de LDA, ¿no? Y cuando hablamos de diccionarios adecuados, estamos hablando pues de quedarnos con palabras adecuadas. Ya comenzamos a ver acá temas de la creación de los famosos tokens, para quedarnos con palabras que de verdad nos aporten, ¿ya? Un tema también fuerte aquí es que de todas las palabras que ustedes encuentren en su gran nube de palabras, nosotros podemos escoger con cuáles de palabras nos quedamos, ¿no? Y siempre hay que quedarnos, obviamente, con las más frecuentes, ¿ya? Teniendo eso de ahí, pues Python nos ayuda a lograr ello, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos quitando de nuestro diccionario de palabras que no se repitan más de 2 veces y palabras que no estén en prácticamente más del 90% de todo el corpus de textos. ¿Ya? Eso nos evita ensuciar un poco nuestro análisis, ¿ya? Y con eso podemos generar un modelo LDA. Como les digo, los modelos estos modelos latentes lo que nos permiten es encontrar la probabilidad de que una palabra pertenezca a un tópico, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estamos pidiendo que se generen 15 tópicos, ¿ya? Esa disposición, ¿no? Con un mínimo de 8 palabras por tópico, ¿ya? Eso de ahí nos obtiene esta parte de acá, ¿no? Donde se ve la probabilidad de que cada palabra pertenezca a ese tópico. Así es como se forma, ¿ya? Dense cuenta que correr el algoritmo es rápido, pero la parte matemática y entender cómo se utiliza luego para enfocarlo con beneficio al negocio es lo más importante. ¿Está bien? Ya, esto de aquí obviamente se puede visualizar. Podemos, por ejemplo, generar nubes de palabras para los 6 primeros tópicos, ya obviamente ya obtenidos, ¿no? Y esto nos sale de forma muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, el primer tópico está hablando mucho de tarjetas, de crédito. El segundo tópico comienza a hablar de cajeros, servicios, ¿no? Por ejemplo, el cuarto tópico ya va a otro tema, a otro contexto, ¿no? No contestan, pésimo, comienza a hablar pues de reclamos, ¿ya? Y esto de acá nos ayuda a tomar ya decisiones, ¿no? Dense cuenta que hemos agarrado muchos comentarios, muchos textos y los estamos separando en temáticas sobre lo que conversan. ¿Está bien? ¿Ya? Finalmente, lo que también se puede hacer es tener pues una nueva base, ¿no? No segmentada, ¿ya? Y hacer un modelo predictivo, ¿no? Que sería el segundo nivel. ¿Ya? Luego que hacemos un modelo no supervisado, ¿no? Podemos utilizar esta predicción no supervisada para lograr un método supervisado, ¿no? Y clasificar un comentario según los tópicos que previamente hemos definido, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está esta parte de data nueva y se puede lograr una predicción y ver a qué tópico de los que previamente hemos seleccionado nosotros podemos asignar esta nueva data de comentarios, ¿ya? Y ahí se completa todo un flujo. ¿Está bien? ¿Ya? Este es un pequeño ejemplo de lo que ustedes pueden lograr a nivel de text mining, ¿no? Se sigue un proceso, como les comenté, ¿ya? Y con el código adecuado se pueden lograr grandes cosas. ¿Sí, chicos? Es un poco lo que les quería comentar. No sé si por ahí tienen algunas consultas, dudas sobre lo que hemos revisado. Con gusto se las puedo atender. Por ejemplo, Sí, ya John me tenemos. dice, Ajá, sí. sí, me dice buenas noches, John. ¿Cómo analizar los sentimientos expresados de adolescentes en ensayos respecto al futuro del país? ¿Es posible hacer ese análisis? Sí, claro. O sea,
A ver, ¿cómo analizar los sentimientos? Es interesante, ¿ya? Dense cuenta que analizar textos no es eh, igual en todos los casos. Hay que centrarnos bien en el contexto, analizar las palabras que según nosotros como investigadores tenemos que, o pensamos que de verdad van a ser influyentes. Ya, por ejemplo, ahí John, lo que te puedo decir es que sí se puede, pero necesitaría más información, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué tipo de ensayos estás hablando, ¿no? Porque respecto al futuro del país es muy grande, ¿no? ¿Ya? Eh, y lo que también se suele hacer cuando hacemos proceso de text mining es que no, no siempre pues uno parte con ayuda del programa, ¿ya? A veces hay mucho trabajo manual que se tiene que hacer para que un modelo de text mining funcione bien, ¿ya? Por ejemplo, John, si tú, ¿dónde está? Quieres analizar el ensayo respecto al futuro del país, yo imagino que tú tienes más contexto de eso. Hay algunas palabras que puedes comenzar o que tienes ya en la mente y que haciendo una nube de palabras, un análisis de frecuencia, ya se pueden comenzar a ubicar. ¿Está bien? Y luego, pues, obtener diccionarios en base a sentimientos, ¿ya? Y cuando hablemos, por ejemplo, ahí en el curso se ve un tema muy importante de esta parte de diccionarios de los sentimientos, porque no es solo usar el diccionario que nos dan y ya está, ¿no? Porque prácticamente los diccionarios vienen de una lengua inglesa, ¿ya? Y el sentimiento, pues, es diferente por el país, ¿no? O sea, hay que tener claro eso, pero sí es posible hacerlo, ¿no? No sé si por ahí, hay otra pregunta que dice, ¿qué conocimientos previos se debe tener para el curso? Bueno, hay que tener conocimientos un poco básicos de Python, ya no ser expertos en Python, ya, porque igual el código se los compartimos, pero sí entender, saber cargar librerías, ya, porque va a ser necesario para eso, y manejar un poco de pandas, por ejemplo, que es básico, ¿no? Y esos temitas. Pero ¿cuáles son las limitaciones respecto al uso de librerías para el idioma español? Ah, ya, Alejandro. Sí, justo eso de ahí lo respondí con respecto a la pregunta anterior, ¿no? Cuando hablamos de sentimientos, prácticamente el 80% de librerías está diseñada en inglés, ¿ya? Y eso viene con la emoción del inglés, ¿no? Y obviamente las emociones y sentimientos de la gente inglés es diferente a la gente latina, a la gente de otro país, ¿ya? Ahora, estas librerías tienen una traducción literal del inglés al español, ¿ya? Y hay que tener cuidado con eso cuando entendamos los sentimientos. Pero por ser el español, pues algo muy también utilizado, es una lengua muy popular a nivel mundial, es buena también la traducción y el análisis y el uso de estas librerías, ¿ya? Lo que no es tan bueno para idiomas más pequeños o no tan populares, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. Ya, por ahí hay varias preguntas. Voy a tratar de responder algunas. Por ejemplo, dice, ¿el campo del text mining tiene un área de trabajo o ya está involucrado dentro de unas habilidades? El text mining está dentro de la ciencia de datos. Ya, yo, por ejemplo, he hecho bastante predicción a nivel de ciencia de datos, pero para conocer el text mining, pues, es utilizar los algoritmos de ciencia de datos, pero saber mucho de lingüística y usos del lenguaje, ¿no? Hay que conocer bastante de eso. ¿Ya? Por ejemplo, yo me dice son 170 ensayos, ese del ejercicio anterior, ¿no? Donde se repite mucho la palabra corrupción. ¿Ya? Ahí hay que trabajar mucho con los famosos sinónimos, ¿no? Porque si agarras corrupción, pues se te va a distorsionar un poco tus análisis. Incluso algunos recomiendan de repente, sacas esa palabra y generas un pequeño corpus, ¿no? Para ver qué cosas más pueden aparecer, ¿ya? Pero está interesante, ¿ah?
Eh, la señora Angélica me dice, soy un ama de casa, tengo algunos conocimientos en matemática y programación. ¿Podría tomar esta información? Yo diría que sí, o sea, este curso está diseñado netamente en Python, ya, pero vamos a utilizar una plataforma que es Google Colab, ¿no? Google Collaborative, así que no necesitan instalar nada, simplemente tener una cuenta de Gmail, ¿ya? Y siempre he dicho que el conocimiento de programación es universal, ¿no? Si sabemos un lenguaje podemos aprender los demás, ¿ya? Lo que sí, pues sí recomendaría, si no han visto nunca Python, repasar el Google Colab. Es muy sencillo de utilizar, ¿no? En Google hay muchos tutoriales de cómo abrirlo, cómo instalarlo, la parte de uso de librerías básicas y eso de ahí, ¿no? Por ahí Odalis me dice, en este curso se hablará sobre los algoritmos transformers. No, ya cuando hablamos de text mining hay que entender que hay varios procesos, ¿no? Estamos hablando de utilizar, por ejemplo, el paso más simple es utilizar diccionarios, ¿no? Que son ya tablones de palabras predefinidas por otra persona y que lo han metido en Python y con eso hacemos los análisis. Ya otro es pues hacer un modelo predictivo con ajuste en diccionarios, donde utilizamos el diccionario y ajustamos según nuestro análisis, que es lo que se suele hacer bastante. ¿Ya? Y es lo que vamos a hacer nosotros, porque no hay que guiarnos por un diccionario único para todos los casos diferentes. ¿Ya? Y un tercer paso ya es la generación de diccionarios propios, ¿no? Que ahí entran a ver los algoritmos transformers, ¿no? Que es un tema más avanzado, muy sofisticado. Puedo darles material, sí, ya. Hay muchas, Google ha liberado muchos de sus códigos, ya, pero es algo un poco más avanzado, ¿no? No sé si por ahí me he pasado algo de ahí, ya. Me da gusto que hayan habido varias preguntas, ya. Y la idea de esto es, chicos, que se va a diseñar con Python, sí, ya. El text mining es un mundo, hay que entenderlo, y para eso pues se van a ver múltiples ejemplos, ¿no? Hay que tener variedad en este tema de data, ¿ya? Eso sería un poco lo que les quería presentar ahora, ya. Espero que haya sido de su interés. Y para cerrar, hablar un poco del curso. Por ahí he visto una pregunta de qué temas se van a tocar aquí, ya. Son 5 sesiones, es un curso inicial, se está probando si tiene mucha acogida, se puede armar temas más avanzados, ¿ya? Lo que se ve en esta media curricular sigue pues el proceso adecuado que les he dicho a nivel de text mining, ¿no? Se tiene que hacer una introducción a todo lo que es procesamiento del lenguaje natural, ya. Vamos a ver muchos ejemplos de industrias que están desarrollando procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? Ahí tiene que ver bastante con lo que me dice, por ejemplo, su compañero Carlos. ¿Quiénes están utilizando procesamiento del lenguaje natural? Pues prácticamente todos los que tengan redes sociales, ¿no? Todos los que tengan Facebook, todos los que tengan Twitter, ya los que tengan páginas web para análisis de competidores, por ejemplo, ya se utiliza mucho text mining, ¿ya? Y sobre todo para la automatización. ¿Quién no ha entrado a una web que tiene un chatbot, ¿no? Un chatbot es un proceso de text mining que tiene mucho que ver con machine learning, ¿ya? Hay que entender eso. Hay que entender también, en el curso se va a ver temas de objetivos y retos del NLP. Ya no es que el NLP es la maravilla que lo logra todo, ¿no? Hay que entender algunos retos, algunos limitantes. Por ejemplo, la dificultad idiomática que por ahí comentábamos en alguna pregunta es una limitante, la dificultad del idioma, ¿no? La parte de la traducción. El problema pues que muchas librerías están basadas en el inglés, hay que entender mucho esta traducción que en automático se hace por el software, ¿ya? Pero, por ejemplo, también les voy a pasar ahí, se ha hecho un diccionario de datos netamente en español, ¿no? Hay una organización española, ¿no? Que ha hecho un diccionario de datos y lo cuentan cómo ha hecho todo este proceso, ¿no? De limpieza, tokenizado, cómo han subido el archivo y todo eso de ahí, ¿no? Que también se puede utilizar.
ya netamente en español, ¿no? Ya depende cómo lo queremos lograr, ¿ya? Luego viene ya en una segunda fase del curso todo el procesamiento que se hace, ¿no? La parte de descomposición de tokens, la parte del stemming o cómo generar las palabras raíz, ya un poco de categorías gramaticales para generar conceptos, reconocimiento de entidades y temas más avanzados de preprocesamiento del texto, ¿ya? Y finalmente vamos a ver mucho de estos algoritmos que he presentado ahora, ya la famosa nube de palabras, vamos a ver mucho análisis de sentimiento y muchos temas de segmentación de textos, porque eso es generalmente lo que se suele utilizar, ¿ya? A nivel de segmentación se van a ver casos muy interesantes. Les voy a traer un caso, por ejemplo, que se hizo en Ecuador, justo en esta época de pandemia, cómo saber el proceso post-COVID, qué síntomas tenían las personas, ¿no? Y es un ejemplo muy bueno porque ahí se ve el proceso total de un algoritmo de text mining, ¿no? Lo que les decía, que uno siempre piensa que, por ejemplo, cuando quiere hacer predicción, pues la variable objetivo siempre está ahí, pero a veces hay que formar uno mismo la variable objetivo, hay que hacer mucha chamba manual, ¿ya? Para que un algoritmo de text mining funcione, ¿sí? Esa es un poco esta malla curricular de este curso, ¿no? Ustedes van a salir muy capos en análisis de textos, vamos a ver, como les digo, muchos capos, muchos casos, ¿ya? Y se va a ver por completo pues todo el proceso de text mining. Para cerrar, bueno, esto ya son un poco mis credenciales, ya un poco de los software que manejo, ya el curso está netamente hecho con Python, ya por ahí también les puedo pasar algunos de los códigos en R, porque R también es un software muy potente para text mining, ¿sí? Y este curso pues ya está próximo a empezar. Por ahí Gabriela me dice, ¿se trabajará con texto en español únicamente? No, hay, yo diría pues no he contado los ejemplos y los idiomas, pero tenemos ahí problemas en español, hay algunos ejercicios que le he hecho en inglés, hay una data muy interesante a nivel de productos y temáticas que está prácticamente en 3 idiomas, ¿no? Español, francés e inglés, ¿no? Y se ven algunos de esos ejemplos allí, ¿ya? Ahí tienen la inversión. Este curso inicia ya este viernes, ¿no? Ya falta poquito para entender todo lo que son los procesos de texto. Y espero pues verlos por ahí a alguno de ustedes por si les interesa ampliar sus conocimientos en esta materia, ¿no? Perfecto, Sara. Muchas gracias por tu Listo, excelente gracias. ponencia. Bueno, para continuar también quisiera comentarles, como bien lo dijo nuestro ponente, nuestro próximo inicio es este 27 de enero y tiene por fecha de fin el 10 de febrero. El horario que tenemos disponible es de martes y viernes de 7:30 a 10:30 y recuerden que saldrían con la certificación de text mining con 20 horas académicas. Ahora estamos con una promoción, tenemos 2 promociones. La primera es de pronto pago con el 40% de descuento, de 650 te saldría a 390. Y la promoción también del 50%, que de 650 te saldría a 325. Recordarles que esta promoción es válida para las 2 primeras personas en matricularse. Así que en este momento nuestra asesora Yosmari está dejando su contacto para que puedan comunicarse con ella de manera inmediata. Y bueno, para continuar también quisiera hablarles acerca de el aprendizaje total, que es el plan que tenemos ahora, donde tienes acceso a los cursos, especializaciones y programas por todo un año. Esto va dirigido para quienes estén buscando hacer una carrera vinculada a temas de negocio, donde puedan aprender herramientas de visualización de datos relacionados a Big Data y el Cloud. Primero quisiera comentarles brevemente acerca del Plan Gold, donde tendrás acceso total a 31 capacitaciones, dando un total de 712 horas académicas, y el precio que te saldría a tan solo 1.990, donde estarías ahorrando un 90%.
También tenemos el plan Platinum. Si deseas también llevar especializaciones y profundizar tus conocimientos, tendrás acceso a 43 capacitaciones, dando un total de 1.427 horas académicas por todo un año. Estarías ahorrando un 91% con 3.490 soles. Y por último, tenemos